muy bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de comenzar esto que es la primer charla de un ciclo. Nosotros no nos andamos con chiquitas, decíamos que necesitábamos las miradas técnicas desde los distintos países que de alguna manera el acuífero guaraní recorre. Así que nos hemos unido el Servicio Interfranciscano de Justicia, Paz y Ecología, SINFRAJUPE de Brasil, el Consejo Indigenista Misionario, SIMI, también de Brasil, el área JPIC del Centro Franciscano de Argentina y JPIC de Familia Franciscana de Paraguay, que JPIC, como decíamos, es Justicia, Paz e Integridad por la Creación, y los capítulos nacionales del Movimiento Católico Mundial por el Clima de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en esta oportunidad, para dar el puntapié inicial, le hemos pedido al profesor Luis Fernando Scheibe que nos ayude a ver las perspectivas y desafíos de una red acuífero guaraní, un análisis técnico desde Brasil, con la intuición de que la realidad del acuífero guaraní también es diferente en los distintos lugares. Y esta mirada técnica la veíamos como una necesidad, sobre todo en vísperas a construir red y hacer con otros, ya que el 28 de septiembre pasado, Mauricio López, que está acompañando la construcción del Centro de Programas y Red de Acción Pastoral del CELAM, nos invitó a algunos de nosotros, a algunas de nuestras instituciones, a formar parte, a comenzar un proceso donde pudiéramos acompañar las redes eclesiales, que ellos están acompañando las redes eclesiales territoriales, puntualmente del Gran Chaco y el acuífero guaraní. Entonces, como una forma de que estos territorios puedan ser sujetos activos de un trabajo en salida y de sinodalidad. Conocer, decía Mauricio en la oportunidad, los distintos rostros y hacernos las preguntas indicadas para poder ir generando ese camino. Sabiendo además que no se parte de cero, por eso era necesario una reflexión histórica para poder identificar lo que también como iglesias hemos podido ir haciendo desde los aciertos, pero también desde los errores, y poder ir viendo, digamos, desde un análisis de la realidad que nos interpela para poderla realmente hacer encarnar en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras acciones. Establecer, decía en la oportunidad, de manera explícita, el diagnóstico que nos permite identificar las consecuencias, pero sobre todo las causas, como un modo de respuesta pastoral a los procesos prioritarios de la región, particularmente de esta nuestra región del Cono Sur, que supere las visiones fragmentadas y que construya una visión multidimensional. Y él decía algo que a mí me gusta mucho, de sumar fragilidades, pero desde una perspectiva pascual que nos anime al encuentro. Bueno, con ese espíritu y con el espíritu de Laudato Si, que en el 143 nos invita a poner en diálogo el lenguaje científico técnico con el lenguaje popular, es que comenzamos un poquito este camino y este proceso de reflexión y de discernimiento. En primer lugar, contarles que la charla va a ser grabada. Les vamos a pedir que mantengamos durante la charla los micrófonos silenciados y capaz que también las cámaras para que podamos, que la grabación nos quede por ahí mejor. La intención de la grabación es que nos quede también como un insumo para trabajar desde nosotros, desde nuestros grupos, pero también para poderlo compartir con otros que de repente no tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros esta instancia. Pero como la idea nuestra, nosotros somos gente de iglesia,
vamos a empezar con una oración que Ailén nos ha preparado para esta oportunidad. Así que muy bienvenida, Ailén, que desde Argentina, desde el Centro Franciscano, el área JPIC del Centro Franciscano Argentino, ella nos va a compartir la oración. Preciosísimo, Ailén, como para empezar a ponernos en un tema de esa hermana agua, que es fuente de vida y que nos nuclea y nos hace parte. Bueno, vamos a presentar al profesor Luis Fernando Scheibe. El profesor Luis Fernando es geólogo, profesor emérito de la Universidad Federal de Santa Catarina y coordinador del proyecto Guaraní Serra Geral, cuyo objetivo es generar conocimiento técnico y científico dirigido a la protección y uso adecuado de los acuíferos. Trabaja además en el área de geociencias y en los programas de posgrado en geografía e interdisciplinario en ciencias humanas de la Universidad Federal de Santa Catarina, con énfasis en geoecología e hidrogeología. Así que bueno, bienvenido Luis Fernando, te escuchamos atentamente. Les vamos a decir que también podemos ir haciendo las preguntas que nos vayan surgiendo a través del chat. Sabemos que si son muchas, capaz que no podemos responderlas a todas, vamos a tratar de dar respuesta a la mayoría en este espacio, y si no, se las pasaremos al profesor Luis Fernando, que además le hemos pedido el esfuerzo de que hablen portuñol para que todos hagamos el mismo esfuerzo de entenderlo. Y si algo no entendemos, bueno, con mucha libertad y en este espíritu de fraternidad que pretendemos que sea este encuentro, lo preguntamos por chat y el profesor con mucha generosidad nos irá respondiendo. Así que adelante, profesor, y gracias por la generosidad. Bueno, muy buenos días a todas y todos que están hoy reunidos. Ya somos acá 32
participantes. Es un número muy importante, pero más importante por la representatividad de todos ustedes, que es cada uno un movimiento. Y eso hace que ciertamente esta red sea muy, muy fuerte y muy efectiva también. Gracias, Ailén, por esta oración inicial que colocó muy bien la cuestión de la relación que tenemos con la agua, con el agua, que es extremadamente importante. Pienso que vamos a hablar un poco de eso también hoy, pero a comenzar entonces por el acuífero guaraní. Quiero también agradecer a Fray Rodrigo y Fray Marx y todos los otros que contribuyeron para la invitación para esta palestra. Decir que pienso que es un momento no formal. Si alguien quiere, por favor, puede interrumpir a cualquier momento también para decir qué es eso. No comprendí, algo como eso. Y pienso que será una charla entre amigos y entre interesados sobre la cuestión del agua y de los acuíferos, y especialmente del acuífero guaraní. Voy a compartir con ustedes algunas hojas, a ver si la ven bien. Ahí está. Ya fue presentada la red de Guaraní Serra Geral, que es una red de pesquisa. Desde el año 2005, 2006, son ya unos 15 años entonces que estamos trabajando en esta red, que incluye pesquisadores principalmente de muchas instituciones de Santa Catarina, del estado de Santa Catarina, especialmente universidades y la EPAGRE, que es la red de pesquisa agraria también de Santa Catarina. El tema propuesto fue perspectivas y desafíos de una red acuífero guaraní y un análisis técnico desde Brasil. Bueno, sobre el acuífero guaraní, hay algunas ponencias que son muy conocidas y que son muy claras, y que quiero reproducir algunas acá. Primera, que el acuífero guaraní es un mega reservorio de agua del mayor lençol, mayor transfronteirizo de agua subterránea del mundo, y que podrá abastecer la humanidad por centenas de años de agua pura y potable. La extensión del acuífero guaraní es de cerca de 1.100.000 kilómetros cuadrados, con un volumen estimado de 37.000 kilómetros cúbicos de agua. Yo siempre pienso que
¿Qué es eso? 37.000 kilómetros cúbicos de agua. Eso sería aproximadamente 37 cuatrillones. Hay millón, billón, trillón, cuatrillón. Es aproximadamente la fortuna de tío Patinhas, el tío del Pato Donald, que era muy rico, ¿no? Que tenía una fortuna inmensurable. Y esa cantidad, este volumen estimado de agua que tenía el acuífero Guaraní es realmente inmenso. Trata-se así de una inmensa reserva natural de agua de calidad. El nombre acuífero Guaraní fue sugerido por un geólogo uruguayo. Conta a historia que estaban charlando en una mesa de bar a discutir cómo se podría llamar este acuífero, para que lo aceptaban todas las naciones envolvidas, en el caso Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y este geólogo dice, bueno, ese acuífero está donde habitaban los guaraníes. Y suena entonces el nombre de acuífero Guaraní como un homenaje a esta patria indígena. Es tal vez tengamos que pensar que más do que un homenaje sería un pequeño pagamento, un pequeño pago que debemos a los guaraníes por habernos también usurpado sus tierras, ¿no? Así que tenemos ahí que pensar muy bien cuando decimos que es un homenaje, pero es un homenaje con un poco de culpa o de pecado que tenemos por estar usando eso todo también. Además, la importancia de este acuífero, que en verdad no es el mayor del mundo, hay otros que son un poco mayores o bien mayores, pero la importancia no está apenas en su extensión o en la gran capacidad de almacenamiento de agua subterránea, pero por su área de ocurrencia, porque está en una región que tiene una gran demanda por recurso hídrico y que es una región muy desarrollada de América del Sur. Solo para ejemplificar, en Amazonía hay un acuífero que se llama acuífero Alter do Chão, que es mucho mayor que el Guaraní y tiene tal vez 3 veces mayor cantidad de agua do que el propio acuífero Guaraní. Pero está en el valle del río Amazonas, que es una región, por suerte, aún no tan desarrollada y donde las necesidades de agua son suplidas por el propio río Amazonas o por otras fuentes de agua y por la lluvia, que es muy frecuente también. Pero por ser, volviendo aquí, muy grande, poder abastecer la humanidad, tener toda esta reserva natural, con el nombre de acuífero Guaraní, fue creado un proyecto de protección ambiental
y desarrollo sustentable del sistema acuífero guaraní. Es el PSAG, Proyecto Sistema Acuífero Guaraní. Ese proyecto Sistema Acuífero Guaraní fue un también megaproyecto de pesquisa que fue activo entre 2003 y 2009. Fue financiado en gran parte por el GEF, Global Environment Facilities, que es de la ONU, a través del Banco Mundial y de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y por los gobiernos de los 4 países. Este proyecto tiene un costo aproximado de 30 millones de dólares americanos. Y contó también con el apoyo de instituciones de Alemania, de la Agencia Internacional de Energía Atómica y la participación de pesquisadores de muchas regiones, de los 4 países, es claro. La intención inicial de los proponientes del proyecto era de que él sería la pesquisa, la ricerca italiana, que la pesquisa sería hecha por la investigación, sería hecha por las universidades principalmente. Pero cuando entró el Banco Mundial como organizador, como aplicador de los fondos todos, al entrar el Banco Mundial hizo una licitación mundial. Y los ganadores de la licitación no fueron las universidades, pero sí unas organizaciones de institutos de investigación de Canadá y de Israel. Y entonces, esta investigación fue conducida por estas organizaciones y, claro, los investigadores de nuestros países fueron algunos apenas contratados para trabajar en el proyecto. Las conclusiones de este proyecto están disponibles en parte, por ejemplo, en esta publicación, que es una publicación del segundo Congreso Acuífero Guaraní, que fue hecho en 2008. Después, las conclusiones están también disponibles en publicaciones del propio proyecto, principalmente, pero es interesante que estas publicaciones fueran distribuidas como libros y como PDF, no PDF, y como discos de dados, pero ya son muy poco disponibles y en la red es extremadamente difícil encontrar estos datos. Es una lástima que eso no esté muy accesible y muy divulgado. Yo confieso que tengo copias de todo eso, ¿no? Pero del principal, de los libros. Estas copias están en la universidad y no he tenido acceso a la universidad en estos días. Por eso no pude
mostrar fotografías de este material para ustedes. Pero las conclusiones están resumidas y serían esas entonces. El sistema acuífero guaraní es un sistema que tiene ocurrencia en 4 países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se extiende por un área de 1.087.880 kilómetros cuadrados. Es constituido por areniscas continentales mesozoicas. El Mesozoico es un periodo, es una era muy extensa, que es constituida por el Jurásico, Triásico y Cretácico. Entonces, es bastante antiguo. Cuando se quiere llamar, como me llaman a mí muchas veces en la universidad, bueno, este ya es un Jurásico, ¿no? Ya tiene un par de años ahí para mostrar su edad. Cerca de 250 millones de años. Estas areniscas tienen un origen en un desierto. El desierto era el desierto de Botucatu, en Brasil llamado Botucatu. En otros lugares tiene otros nombres, pero ese desierto estaba en el interior del continente de Gondwana. En el interior del continente de Gondwana. Gondwana era el continente formado por África, América del Sur, una parte de India, Antártida y Australia. Y estos continentes se desplazaron y entonces una parte del desierto quedó en América del Sur, una parte del desierto está aún en África. Y era un desierto tipo el desierto hoy de Sahara, pero mucho mayor. Y estas areniscas que constituyen el sistema acuífero guaraní están limitadas en su parte superior por rocas que son basaltos, son rocas volcánicas de edad de Cretáceo, poquito más nuevas, son solo 120 millones de años. En Brasil se llaman Formación Serra Geral, tiene otros nombres en Uruguay y Argentina y Paraguay. Y abajo están otras rocas más antiguas. Entonces, esta capa de arena solidificada por la presión de las rocas que están arriba, esta capa de arena está confinada entre los basaltos, estas rocas volcánicas que que la protegen por arriba. Y solo una pequeña área de acuífero es libre, que está restricta a su zona de afloramiento. Afloramiento es cuando la roca está a la flor de la tierra, nosotros decimos, ¿no? Generalmente presenta aguas de buena calidad, mayormente potables, con problemas en áreas específicas, donde hay exceso de flúor, arsénico y salinidad. Acá tenemos una fotografía que muestra esta constitución del sistema acuífero que nosotros acá en nuestro proyecto el proyecto de la Red Guaraní Serra Geral, llamamos de Sistema Acuífero Integrado Guaraní Serra Geral. Vean esta fotografía, que es una foto de las nacientes del río Canoas,
que es uno de los formadores del río Uruguay, tenemos acá nítidamente, espero que vean el cursor de mi notebook aquí, nítidamente dos tipos de rocas. Vean, esta superficie algo irregular que tiene aquí sería la superficie de las dunas del desierto de Botucatu. Abajo de esta superficie tenemos una roca que está aquí maciza y que sería el arenito Botucatu, que constituye acá en Santa Catarina y prácticamente en todas las partes, el acuífero guaraní. Esto sería el acuífero guaraní. Y arriba tenemos 1, 2, 3 lapas de rocas que son rocas volcánicas, rocas que eran grandes volcanes y que se extendieran como lavas por extensas regiones y que cubrieran este desierto. Entonces, el acuífero guaraní sería esta parte de abajo acá. El acuífero Serra Geral, que está arriba, sería esta parte de arriba. Y acá, más abajo, quien tenga mucha acuidad visual podrá ver que hay un pequeño córrego, un pequeño río que se forma acá y que ya está con una superficie más diferenciada, que no es tan macizo como esta arenisca. Estos ya son las rocas más antiguas de la vacía. Eso todo está representado en este mapa, que es el mapa que fue hecho inicialmente justamente para envasar, para dar base, para dar fundamento al proyecto de la red, el proyecto de protección y desarrollo sustentable del acuífero guaraní. Este mapa, por tanto, es un mapa más preliminar, digamos, pero acá vemos Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil. Se puede tener una idea de la extensión. Vean, acá en Brasil, acá está Brasilia. Brasilia, que está prácticamente en el centro de Brasil. Brasilia es una área de ocurrencia. Todas esas rocas que están acá en la cor amarilla son las rocas más antiguas que el acuífero guaraní. Estas partes que están en verde más oscuro, acá, son las partes en que el acuífero guaraní está aflorando, está en la superficie. Y toda esta área que está acá en verde más claro y en esta color naranja, toda esta área acá es área de ocurrencia de las rocas volcánicas que son entonces los basaltos que constituyen para nosotros el sistema acuífero Serra Geral. Entonces, se puede ver acá, área total del acuífero guaraní, 1.100.000 kilómetros cuadrados. Y área del acuífero Serra Geral, 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Dónde están? ¿Dónde está estos? Acá tenemos en estas manchas
en estas partes en verde más oscuro, tenemos la parte a flor de la tierra del acuífero Guaraní. En todo el resto del acuífero Guaraní está cubierto por estas rocas volcánicas del acuífero Serra Geral. Hay una diferencia acá entre una parte que es en verde más claro y una parte en naranja. Esta parte naranja que corresponde al trazado del río Paraná, acá del río Iguazú y acá del río Uruguay. Toda esa parte sería la parte en que el acuífero Guaraní está contribuyendo para la permanencia, para la existencia, para la continuidad del flujo de estos ríos de la cuenca del Plata, que son de la cuenca del Plata, pero acá que son de la cuenca del Paraná y del Uruguay, ¿no? Acá hay una visión en el canto inferior derecho que sitúa esta mancha en América do Sul, Brasil y en los otros países. Eso se puede ver también en esta imagen, donde tenemos acá la cuenca amazónica, vacía es cuenca. Esas son dos palabras muy diferentes, esas de portugués y de Brasil disculpe, y del español, ¿no? Pero es la vacía o la cuenca, es aquel objeto que tenemos en casa y que es muy adecuado cuando hay una gotera, cuando pinga agua del techo. Nosotros ponemos abajo una cuenca, una vacía, para recibir estas aguas. Entonces, cuando se habla en cuenca hidrográfica o en vacía hidrográfica, estamos haciendo una analogía entre esas situaciones. La cuenca que colocamos en la casa para recibir el agua de las goteras es la cuenca que hay en la naturaleza que recibe las aguas de la lluvia y las encamina todas para un flujo que es el río que constituye también la cuenca. Entonces, la cuenca no son los ríos. La cuenca es todo el área que recibe el agua que va para los ríos. Y acá tenemos la cuenca del Plata, que es, vean, la cuenca amazónica y la cuenca del Plata. La cuenca del Plata es semejante en tamaño a la cuenca amazónica. Y el territorio acá de América Latina está dividido en dos por el límite entre la cuenca del Plata y la cuenca de la vacía amazónica. Es claro que no estoy hablando acá de esta parte oeste del continente, que es la cordillera de los Andes, que tiene para todos nosotros una importancia extremadamente grande también, ¿no? Y acá adentro de la cuenca del Plata está representada la mancha que representaría el sistema acuífero integrado Guaraní y Serra Geral. Sería el acuífero Guaraní, toda el área del acuífero Guaraní. Estas imágenes acá fueron hechas para representar la situación en el estado de Santa Catarina. Acá en la derecha tenemos una vez más en América do Sul. Acá está Brasilia, acá está
Campo Grande, la Asunción de Paraguay. Acá tenemos Uruguay con Montevideo, Buenos Aires. Y el Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, San Pablo, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos, una vez más, toda la cuenca del Plata, y en la cuenca del Plata tenemos los acuíferos, Serra Geral, y abajo del Serra Geral, el acuífero Guaraní. Esto sería un mapa geológico del estado de Santa Catarina, no es tan importante, pero muestra acá desde el Océano Atlántico hasta el límite con Argentina, una sucesión de rocas que son a veces más antiguas hasta llegar acá al área del sistema acuífero Serra Geral, al área del basalto. Vean acá en la parte inferior cómo está esta parte, los sedimentos, las rocas más antiguas que forman la costa de Santa Catarina, las rocas de la cuenca geológica del Paraná, que son las rocas más antiguas, y acá en azul el sistema acuífero Guaraní. Sobre el sistema acuífero Guaraní está el sistema acuífero Serra Geral. Entonces acá en la superficie, en toda esta área que va de la mitad del estado de Santa Catarina hasta el límite con Argentina, están las rocas del sistema acuífero Serra Geral, y el Guaraní está aquí por debajo de este sistema Serra Geral. No sé si alguien quiere dar un feedback. Roxana, ¿cómo están oyendo? ¿Cómo están? ¿Está bien? ¿Tiene algo ya para decir? Perfectamente. Y ya tenemos 3 preguntas que si querés ya te las voy pasando y las vas respondiendo en el camino, te las paso al final. Podemos seguir solo un poquito en esta sesión. Perfecto. Después podemos ver las preguntas que son de esta sesión del trabajo. Perfecto, ¿no? Muy bien. Pero vamos muy bien. Ok. Yo puse acá esta imagen para mostrar una cosa muy interesante. Es una imagen que fue hecha por mi colega Luciano Henning. Fue trabajada, ¿no? Es una imagen de Google, claro, de Google Earth, ¿no? Pero que muestra que acá tenemos el trópico del Cáncer, en el medio está el Ecuador, y aquí abajo el trópico del Capricornio. Y lo que vemos es que en esta facha del trópico del Cáncer están los mayores desiertos del mundo. Y en esta faja del trópico de Capricornio tenemos también muy grandes desiertos. Tenemos acá Atacama, tenemos acá el Kalahari, tenemos acá el desierto en el centro de Australia. Y en toda esta área sería de esperar que nosotros en esta región, que es el sudeste y sur de Brasil y una parte de la cuenca, en toda esta área de la cuenca del Plata, deberíamos tener un desierto también. ¿Por qué no tenemos un desierto ahí? Una explicación que está siendo muy aceptada es que las aguas del Atlántico que caen sobre la Amazonía son evapotranspiradas, forman nubes que tenderían a ir para el Pacífico directamente. Pero al encontrar la cordillera, estas son dirigidas por en dentro para
sobre el Bolivia, Paraguay, Argentina, y vienen a caer acá en esta región, alimentando entonces por las lluvias esta cuenca del Plata. Yo me quedaría entonces un rato por acá para que, si quieren hacer las preguntas. Perfecto. Bueno, Silvia nos pregunta por qué la IAEA ayudó a financiar el proyecto Sistema Acuífero Guaraní. Y que escuchó que los esteros de Iberá son afloramientos del acuífero. ¿Eso sería cierto? Y después te pregunta tu opinión sobre las prácticas de extractivismo sobre el acuífero, que sobre todo aquí en Uruguay han habido algunos intentos. Y Alirio pregunta cuál es la relación entre los glaciares de la cordillera de los Andes con el sistema acuífero guaraní. Y si sería esperable que estos ríos voladores disminuyeran su caudal debido a la deforestación. Y esto afectaría acá a todo el cono sur, ¿verdad? Estas son las preguntas que tenemos hasta este momento. Ajá. ¿Por qué zona de termas, además? Nos preguntan antes. Disculpe, la última. ¿Por qué? ¿Por qué es zona de termas? Y Cliboney nos pregunta, dice, hablo de la ciudad de Ribeirão Preto en el interior del estado de San Pablo de Brasil, ciudad que se ubica en uno de los afloramientos del acuífero guaraní. ¿Cuáles son las amenazas de la actividad humana impone al sistema? ¿Me estoy oyendo ahora? No. Ah, bien, está perfecto. Está sin voz. Bueno. Tú puedes ver las preguntas aquí en el chat, pero... Son estas. Ah, bueno. Sí, yo no tengo acceso al chat ahora. Bueno, no, acá están, en esta imagen de la región de ocurrencia de los acuíferos, nosotros tenemos de la imagen. Vean, lo que está en verde acá sería la zona del sistema acuífero Serra Geral. ¿Cuál sería la zona de afloramiento del sistema acuífero guaraní? Sería solamente esta parte acá, que correspondería entonces en este caso a esta franja, a esta faixa azul que tenemos acá. Apenas esta es la zona de afloramiento del acuífero guaraní. La importancia de este acuífero, de estas zonas de afloramiento, sería que en estas zonas de afloramiento no hay ninguna protección al acuífero. Y todo lo que se haga acá en términos de contaminación tiende a penetrar directamente en el acuífero guaraní. Entonces hay un cuidado muy grande siempre, o debería haber un cuidado siempre mayor en estas zonas de afloramiento para que no se contamine el acuífero guaraní. Pero vean que en el resto del acuífero guaraní, él está muy bien protegido por el sistema acuífero Serra Geral.
Yo no estoy oyendo y ni viendo su movimiento. Roxana, ¿están oyendo todos? Sí, ¿Me oyen? perfectamente. ¿Me escuchan? Perfectamente. Y nos preguntan si ese afloramiento, eso es en Brasil, pero ¿qué pasa en los otros lugares? Acá tenemos, por ejemplo, en Paraguay, un área un poquito más extensa de afloramiento. Y acá mismo en Brasil, en la parte norte del acuífero Guaraní, esta zona de afloramiento es un poquito mayor. Acá en la parte este del acuífero, vean, San Pablo. En San Pablo tenemos acá una ciudad, Ribeirão Preto, en que Ribeirão Preto es una ciudad de 1 millón de habitantes que está sobre el área de afloramiento del acuífero Guaraní y que utiliza muchísimo el agua del acuífero Guaraní directamente. Acá en Río Grande do Sul tenemos, acá está exagerada la mancha, pero acá en el oeste de Río Grande do Sul algunas áreas de afloramiento también del acuífero. La idea es que la contaminación que se haga en estas áreas de afloramiento sería una contaminación que se podría distribuir por todo el acuífero. Lo que se vio en este estudio que fue hecho entre 2003 y 2009 fueron dos cosas. Primero, que la velocidad del agua dentro del acuífero es muy Ele caiu. Me parece que se cayó la red de Luis. ¿Le avisarías, Rodrigo, por favor, por las dudas? Voy a telefonar. Claro. Bueno, esperamos un momentito que Luis se pueda reconectar. Estas cosas pasan con la tecnología. Está retornando. Gracias. Mientras el profesor Luis se conecta, le agradecemos a Igor, que desde el capítulo Brasil del Movimiento Católico Mundial por el Clima nos está haciendo hoy toda la parte de apoyo tecnológico. Esta gente que es de la generación, de los millennials, ayudándonos a todos a podernos conectar. Bueno, acá viene el profesor Luis nuevamente. Ah, sí.
Pronto. ¿Se escucha? Sí, ahora te escucho y ahora pienso me escuchas. Perfecto. Nos habíamos quedado en las conclusiones de la velocidad, digamos, que del agua que venía en el acuífero, el estudio que llevaba a cabo eso. Ahí te dejamos de escuchar. Ah, sí. Bueno, entonces la conclusión es que la velocidad del agua en el interior del acuífero es muy baja, muy pequeña. Y eso hace con que lo que ocurre en las zonas de afloramiento no sea importante directamente para todo el acuífero, sino tiene una importancia local. Si acá en Ribeirão Preto ocurre una sobreexplotación del acuífero, eso no se refleja en el acuífero, en la parte interna del acuífero y mucho menos acá en estas regiones de afloramiento del otro lado del acuífero. No hay en las primeras charlas sobre el acuífero se decía, si está contaminado el acuífero, está contaminado todo el acuífero. No, no es verdad. El acuífero se contamina, pero localmente. Así como si hay sobreexplotación del acuífero en una parte, eso abrange un radio alrededor del área de la sobreexplotación, que es un área limitada, digamos así. Entonces, el acuífero no es una unidad única y que sea menos que eso. El acuífero es una sucesión de acuíferos menores y que tienen que ser cuidados, claro, pero mucho más localmente do que como una gran cosa. Pero lo que me gusta mucho pensar es que el acuífero guaraní es hoy un símbolo de la importancia del agua para todos nosotros. Por su grandiosidad, por su presencia en esta región toda, que nos da donde tiene sí una importancia estratégica inmensa. Me gusta muchísimo pensar que el acuífero es un símbolo importantísimo para toda la preocupación con el agua. Por eso me gustó tanto la oración colocada por Ailén, en que habla básicamente de la importancia del agua y de nuestra relación extremadamente íntima con la cuestión del agua. Y pienso que podemos hablar un poquito más, tal vez, entonces. Solamente una otra pregunta que fue hecha sobre los ríos voladores, ¿no? No, tenemos varias más. Mientras te desconectaste, la gente estuvo preguntando. Eso está muy bueno. No, Sí. una de las cosas era si podías explicarnos cómo es la dinámica del agua dentro del acuífero, si el acuífero es un solo bloque, ¿no? Y si en el largo plazo, si seguimos contaminando y sobreexplotando, también, digamos, eso no afectará a las generaciones futuras, ¿no? Y nos piden si puede ser una relación entre la cuenca del Plata y el acuífero. Y nos comenta Silvia, desde el norte de Uruguay, que hace muchos años se están sobreexplotando las termas, las aguas termales que eran
digamos que originalmente eran pozos destinados a la búsqueda de petróleo y que hace muchos años están sobreexplotando en el norte de Uruguay, ¿no? Ya que el agua surge naturalmente. Entonces, cómo eso nos afecta y cómo afecta a todos. Creo que más o menos esas eran las preguntas, creo que las otras, algunas ya las contestaste. Sí, son las termas ahí de Salto en el Uruguay, Federación en Argentina, todos son termas que fueran propiciadas por perforaciones muy profundas, ¿no? El agua es caliente porque está muy profunda. Hay el grado geotérmico ahí en que aumenta la temperatura cuando aumenta la profundidad, ¿no? Y por eso esas aguas que están abajo de esta capa muy grande del Serra Geral tienden a ser aguas calientes, ¿no? Y la cuestión de la sobreexplotación es muy importante porque un otro aspecto que es siempre muy importante con relación a las aguas subterráneas es que ellas pueden ser recargadas. Se puede hacer una recarga de la agua subterránea por la lluvia o por los ríos. Pero esta recarga también es más importante en las áreas de afloramiento, que como estoy señalando acá, pero no es tan importante para las partes profundas del sistema. De acá, esta capa, acá en São Miguel do Oeste, en el extremo oeste de Santa Catarina, tiene 1.200 metros de espesor. Entonces, el agua de la lluvia de acá no va a llegar al sistema acuífero guaraní. Por el contrario, por causa de la presión del agua sobre el acuífero, hay una tendencia de este agua del acuífero de subir, de ascender hasta la superficie o casi hasta la superficie, acá en el oeste del estado. Entonces, eso sería una otra cuestión interesante, digamos, ¿no? La sobreexplotación es un problema porque la cantidad de agua del acuífero, por mayor que sea, es limitada. Entonces se dice que en estas partes más profundas del acuífero, en estas partes, lo que se hace es mineración de agua. Todos sabemos que la mineración nos da dos zafras. Es una vez que se retiran los minerales, no hay más. Vean que el acuífero, en este caso, es como si fuera el minerio de agua. Y cuando se extrayó el agua, ya no hay más. Mismo con la posibilidad de recarga de acá para llegar hasta el hondo del acuífero, es tanto tiempo que para nuestra civilización, digamos así, no hay una posibilidad inmediata de reposición. Con respecto a los agrotóxicos, decían también la sobreexplotación y sobre el consumo de contaminación por agrotóxicos. Sí, la cuestión de la contaminación es otra muy importante que afecta al acuífero guaraní, pero que afecta también a todos los otros acuíferos, ¿no? Y entonces esa es otra cuestión que nosotros tenemos que tener en mente, que el acuífero guaraní, por la propaganda que fue hecho, por la publicidad que tuvo, se tornó como que si fuera un sinónimo de
de acuífero. El guaraní es un sinónimo de acuífero. Pero hay muchísimos otros acuíferos que son extremadamente importantes también. Por eso nuestro proyecto acá se llama Guaraní Serra Geral, porque el acuífero Serra Geral es más importante para Santa Catarina que el acuífero Guaraní. Pero el símbolo de acuífero es el guaraní. Y hay muchísimos otros acuíferos acá en estos sedimentos antiguos del Permiano, en las rocas plutónicas y mismo en los sedimentos del litoral. Hay muchos otros acuíferos que son también muy, muy importantes, ¿no? Entonces, por eso yo decía ya que veo con mucha alegría este proyecto de la red acuífero guaraní, porque el acuífero es como si fuera un símbolo del agua. Y por eso el agua es extremadamente importante. Entonces tenemos que pensar en el agua como un todo. Me gustaría ya estamos con el tiempo, ahora que vi que el tiempo pasa. Sí. No, una pregunta que quedó de Clibonay era si había algún registro de esa contaminación del acuífero guaraní, si tú conocías que hubiera algún registro del acuífero. Y después dejamos las otras preguntas para la segunda parte. Sí, ya algunos registros de contaminación. Ya existen registros de contaminación. No es muy fácil porque vea que la dilución de los contaminantes es muy grande también. Entonces, porque la cantidad de agua es muy grande, ¿no? Aunque el agua no está libre acá en el acuífero, el agua está entre los poros de la arena. Y por eso tiene una dificultad para su movilización. Pero la contaminación sí existe, en algunos casos ya comprobada, en áreas de agricultura, contaminación, por ejemplo, por agrotóxicos, ¿no? Pero es muy difícil de hacer la prueba de eso. Pero hay ya, sí, registro de contaminación, y esta contaminación se tiene que ver también como algo que es correspondiente al área de utilización. Por eso las contaminaciones por agrotóxicos son tan problemáticas, porque se usan en áreas muy grandes de cultivo, ¿no? Toda el área que es utilizada en Brasil, por ejemplo, para la soya, es extremadamente grande, ¿no? Entonces, sí, hay contaminación y tenemos que tener el ojo para intentar evitar esta contaminación. ¿No? Y preguntaba Silvia si debido a la poca movilidad no se provoca una concentración de esa contaminación en las zonas de afloramiento. Sí, verdad que eso es en las zonas de afloramiento que ocurre la concentración. En las otras zonas la contaminación no ha llegado aún. No ha llegado. Entonces, sí, las zonas de afloramiento son las más vulnerables a la contaminación y las que pueden presentar mayores resultados de contaminación, sin duda. Donde el acuífero está confinado profundamente, difícilmente ocurre esta contaminación. Bueno, ¿me oyen? Perfectamente, te escuchamos atentamente. Ahora
Frenamos las preguntas y adelante nomás, Luis. Bueno, yo quería hablar un poquito sobre el agua. Esta es una representación muy artística, muy grosera, de lo que sería una molécula de agua. Todos sabemos que el agua es H2O. El O es el oxígeno que es un anión, una unión negativo, tiene dos cargas negativas, y estas dos cargas negativas, en el caso del agua, están neutralizadas por dos hidrógenos, dos iones de hidrógeno. Lo importante para nosotros en esta representación del agua es que estos dos hidrógenos no están a 180 grados uno del otro, no están uno acá y uno allá, pero los dos están separados por solamente 104 grados. Es como si fuera un poquito más que un ángulo recto, ¿no? Eso hace con que en esta parte inferior de nuestra representación haya un polo positivo, y acá en la parte superior haya un polo negativo. Ese polo positivo acá va a tener atracción con otra molécula de agua que estará con su polo negativo voltada para este polo positivo y así por adelante. Y es por eso que el agua forma el líquido que fluye, porque estos polos se unen, hay una atracción de una por la otra. Esta atracción nosotros llamamos de polaridad. Polaridad. Esta polaridad hace con que el agua tenga una gran afinidad, tanto por cations positivos como por anions que son negativos de las más diversas sustancias. Y es eso que hace del agua el solvente universal. Por ejemplo, en el sal de cocina, que es sodio y cloro, NaCl, el polo negativo de las moléculas de agua lígase al cation sodio, y el polo positivo de las moléculas de agua lígase al anión cloro, que es negativo, ¿no? Eso es que afasta el sodio del cloro y provoca la solubilización de la sal, o del azúcar, o de las otras sustancias. Por eso el agua es un solvente tan importante. Y en verdad es eso que hace con que, por ejemplo, el agua del mar sea salada. Es por eso que los nutrientes de los suelos son incorporados a la seiva de los árboles y llevados hasta las hojas, posibilitando la fotosíntesis, que es la concentración de la energía solar. Es eso que hace con que haya la dilución de los desechos domésticos, industriales, que son yetados en los ríos. Y es eso que garante también la existencia de un ciclo del agua. Este ciclo del agua, que es comandado por el sol, el grande motor de la superficie de la Tierra, es responsable porque el agua que está almacenada en los océanos evapore, y extremadamente importante, al evaporar se purifica, deja en el océano la sal, los sales que tiene. Entonces el agua del océano, que es agua salada, al evaporar se transforma en agua pura, agua potable.
que condensa y que va a precipitar. Y esta agua que precipita acá es el agua que va a formar los ríos, el caudal de los ríos, el agua que va también se infiltrar, dando origen a las nacientes que son responsables por la manutención del flujo de los ríos y también al almacenamiento del agua subterránea. Es importante tener presente el papel del sol, claro, pero solo nos interesa la existencia del agua en sus tres formas: líquida, como hielo, sólida, y como vapor de agua. Y eso es condicionado por innumerables factores, ¿no? La atracción gravitacional de la Tierra, la rotación de la Tierra en torno de su eje, el relevo terrestre, la distancia que quedamos del suelo, la presencia de la luna. Es todo eso que resulta en las frecuentes trocas de estado del agua y en su continuo deslocamiento. Solo para ejemplificar. Con la rotación de la Tierra en torno de su eje a cada 24 horas, la temperatura del agua en la Tierra está siempre entre menos 50 grados en los polos y más 50 grados en los desiertos. No evapora tan fácilmente. Solamente del océano ella puede evaporar. Para que ella pueda evaporar, la atracción gravitacional de la Tierra tiene una masa con una atracción gravitacional que es suficiente para mantener el agua en los océanos, pero suficiente también para permitir que haya una atmósfera donde el agua esté gasosa. O como dice nuestro amigo Antonio Donato Nobre, la Tierra es una improbabilidad estadística. Y lo que vemos hoy es que el ciclo natural de las aguas nos está dando cuenta de la reposición de las aguas utilizadas y especialmente de la renovación de su calidad. Y es por eso que crece cada vez más el uso de las aguas subterráneas y la importancia de conocerlas para utilizarlas adecuadamente. Por eso el mensaje del acuífero guaraní sea de que la utilización de las aguas, tanto las aguas superficiales como de las aguas subterráneas, tiene que ser una utilización que permita la renovación de su calidad. Es una representación del agua en el mundo mostrando que son 70% de mares y solo 30% de tierras inmersas. El agua dulce es apenas 2,5% del total del agua salada. Y esta agua dulce que está acá es casi 30% agua subterránea, casi 69% está en las calotas polares y en las geleras. No es más tanto, ¿eh? Y solamente 0,3% está en los ríos y en los lagos y es directamente accesible para nosotros. Importante, no en tanto, pensar que esta agua de los ríos, de las aguas, junto con el agua de los océanos que evapora, es que constituye el agua que podemos usar diariamente, ¿no? Y agua subterránea sería aquella que está en los poros o en las fracturas de las rocas. Entonces, algo muy importante, lo que es un acuífero es una roca que tiene agua en su interior.
el acuífero no es un lago, no es una camada de agua, es una camada de roca, como una arenisca o como un basalto, y que tiene agua en su interior. Y esta agua subterránea puede ser muy importante en el caso de las crisis del agua, cuando hay problemas de abastecimiento. Por ejemplo, en São Paulo, en el año 2014, hubo una falta tremenda de abastecimiento y el agua subterránea fue extremadamente importante estratégicamente para el estado de São Paulo. Acá tenemos un mapa del estado de Santa Catarina y en este mapa cada punto azul de ese es un pozo de agua de agua subterránea. Se ve que acá en la región oeste, que es la región del acuífero Serra Geral, hay una cantidad enorme de pozos. Esta cantidad es porque en esta región los ríos ya están prácticamente todos contaminados. Entonces, la posibilidad de continuar con la agricultura y principalmente con las grandes criaciones de cerdos y de aves que hay en esta región es utilizando el agua subterránea. En este caso, básicamente se utiliza el agua subterránea de la formación Serra Geral, pero algunas industrias, algunas ciudades, etcétera, ya comienzan a perforar toda la camada de agua del basalto para llegar también al acuífero Guaraní. Entonces, el acuífero Guaraní comienza a ser amenazado de sobreexplotación también acá en el oeste de Santa Catarina, no solo en estas zonas termales y todo. Acá en toda esta parte del litoral de Santa Catarina hay pozos que aprovechan agua de otros acuíferos, no es del Guaraní, pero son acuíferos. Entonces, esta idea de que se haga una red preocupada con los acuíferos, me parece que es muy interesante porque se preocupa con la cuestión del agua, básicamente, ¿no? Bueno, hay otras informaciones que podemos en otra ocasión trabajar, pero algunos de los perigos que están asociados con la utilización de los acuíferos serían el peligro de contaminación, como se dice, por los residuos urbanos como industriales y los insumos agrícolas, los pesticidas, los fertilizantes. El peligro de superexplotación, que sería la reducción de la disponibilidad de agua por interferencia entre pozos. Hay una necesidad de mejor conocimiento sobre los acuíferos y principalmente la necesidad de mayor participación de la sociedad en el proceso de gestión sustentable en todos los niveles. Esto vale para el acuífero Guaraní, esto vale para todos los acuíferos. Con respecto a esto, Fernando, preguntaban si hay alguna empresa que tenga acciones que pueda impactar sobre el acuífero localmente y cuáles deberían de ser nuestras preocupaciones, ¿no? Perdón, si hay una empresa. Si hay alguna empresa que tenga acciones que puedan impactar localmente en el acuífero Guaraní, que tú sepas, y cuáles deberían de ser nuestras preocupaciones con respecto a ese impacto de estas empresas
localmente, digamos, en el acuífero. Sí, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, las empresas que hacen el embotellamiento de agua y que hacen cerveza y refrigerantes, etcétera. En Brasil, cerca de 50% de toda el agua que se vende en botellas hoy es producida o por Coca-Cola o por Nestlé. Esas dos empresas tienen la mayor parte del... Y la cerveza en Brasil es prácticamente toda producida por Ambev, que está presente también en Argentina, Uruguay y todo eso, ¿no? Así como Coca-Cola y Nestlé. Entonces, estos son usuarios de agua extremadamente grandes y que se tiene que tener una cierta precaución. En algunos casos ya hay comprometimiento de los acuíferos, no sería del Guaraní, pero de otros acuíferos, hay comprometimiento de los acuíferos por la utilización del agua especialmente para el embotellamiento. Y eso es una cuestión que se está llevando para una cierta tendencia a la privatización de un recurso, el agua, que en realidad es un recurso que sería un bien común, que debería tener acceso, a que todos deberíamos tener acceso inmediato, ¿no? La otra pregunta era la relación de la Cuenca del Plata, que capaz que lo vas a tomar ahora, la Cuenca del Plata con el sistema acuífero guaraní, y si la Cuenca del Plata nutre primero el acuífero guaraní o a otros acuíferos primero, ¿no? Y nos decía Silvia que según la FAO el 70% de agua dulce del mundo es consumido por la agricultura, en particular por la agroindustria. Sí, verdad. Eso es una cifra que está presente en toda la literatura, que la agricultura es el principal utilizador del agua dulce, ¿no? No solo para irrigación, pero mismo que sea el agua de la lluvia, se dice que para producir 1 kilo de arroz son necesarios 2.000 litros de agua, que para producir 1 kilo de carne de res son necesarios 15.000 litros de agua, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay la cuestión de lo que se llama de la exportación que hacemos, especialmente Brasil y Argentina, claro, lo que llamamos de agua virtual, que es el agua que está presente y necesaria para la producción de las commodities que nosotros vendemos. Para vender la soya, nosotros básicamente utilizamos 2 cosas: sol y agua. Y para las carnes necesitamos de sol, agua y los vegetales formados por la fotosíntesis, ¿no? Entonces, en gran parte es por eso que nuestros países que tienen una cantidad razonable de lluvia y de agua, y que tiene los ríos y que tiene también los acuíferos, son grandes productores e exportadores, ¿no?
Y claro, con el peso también que tiene el facto de que vamos a utilizar esta agua y también contaminarla con los agrotóxicos y todo más, ¿no? Entonces, la lucha, por ejemplo, por una agricultura orgánica es extremadamente importante para que podamos frenar la contaminación de las aguas. Eso es algo que también me parece muy importante como una consigna para esta red acuífero guaraní, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Estamos en los últimos 15 minutos, Fernando, para que te vayas organizando. Así más o menos cumplimos con el horario. Bueno, Cuenca del Plata nos recuerda Rodrigo. Cuenca del Plata, la relación con el acuífero. Sí, la relación es muy directa, ¿no? Es muy directa. En aquella imagen que yo puse, se ve muy bien esta relación. Acá tenemos en azul más clarito la cuenca del Plata. En la parte interna, acá, el sistema acuífero integrado guaraní Serra Geral. Y acá vemos la cuenca del Plata, esta traza negra acá, representa la cuenca del Plata. Tiene una parte en Bolivia, prácticamente todo Paraguay está en la cuenca del Plata, Argentina, grande parte y grande parte de Uruguay también está en la cuenca del Plata. Y acá esta mancha entonces es el acuífero guaraní. Vean que acá tendríamos el río Paraná, que es el principal formador de la cuenca del Plata, que corre todo sobre tanto el acuífero guaraní que está abajo como sobre el Sierra Geral. Acá en esta región más norte también hay otros acuíferos que están superpuestos al Sierra Geral. Nosotros llamamos de acuífero Bauru o Caiuá. Y hay otros acuíferos por acá que también son importantes, que están sobrepuestos al Sierra Geral. Son más nuevos, más recientes, ¿no? Y son importantes. Pero esta parte en naranja sería la parte en que el acuífero guaraní está directamente contribuyendo para la permanencia, para la perenidad del río Paraná. Acá el río Paraguay, que no está representado, acá está, sí, acá sería la región del Chaco, ¿no? Que es una región también muy importante, ¿no? El Pantanal acá, el Chaco acá, y el río Paraguay, que es un afluente del río Paraná, por acá más o menos, ¿no? Entonces, y el río Uruguay, que está acá entre Santa Catarina y Río Grande do Sul, después entre Río Grande do Sul y Argentina, después entre Uruguay y Argentina también, y que va a llegar acá en la foz del río Paraná, que se va a juntar para formar lo que llamamos de Bacia del Plata, ¿no? Otras dos preguntitas. Una, con respecto a cuál es la relación con con los glaciares de la cordillera de los Andes y el acuífero guaraní, si es que hay una relación. Y lo otro es porque justamente una de los discernimientos que estamos haciendo es si una red acuífero guaraní y otra red Gran Chaco,
o una sola red integrada. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo es la relación entre ese Gran Chaco Pantanal con el acuífero? Si te parece que en esto de que, como dice Silvia, todo está conectado sin lugar a dudas, pero si esa conexión, ¿qué es lo que sería por ahí, desde tu opinión técnica? Simplemente, ¿qué sería, digamos, más óptimo? Si una red, dos redes que se conecten por las diversidades que implica. Esas dos preguntas. Bueno, me parece que bueno, sobre los glaciares, la principal contribución de la cordillera de los Andes es el direccionamiento de los ríos que nacen, ríos voladores que empiezan en Amazonía, que están sí amenazados por las quemadas, ¿no? Claro. Si se quema la floresta, disminuye la evapotranspiración, ¿no? Entonces, esa es una relación con la cordillera que hace el direccionamiento de los ríos para el sur de Brasil y para Paraguay, Argentina, etcétera. Es extremadamente importante. Pero los glaciares exactamente no tienen gran relación con la cuenca del Plata. Vean que acá la cuenca del Plata está en esta parte y los glaciares están muy más a oeste. Entonces los glaciares tienen toda una otra configuración, que voy a decir, si no estoy diciendo nada. No, es que, por ejemplo, Mendoza, en Argentina, utiliza agua de los glaciares, ¿no? Los embalses, la de Mendoza, que permiten la irrigación y todo, ¿no? Y el agua de Mendoza viene también acá para el río Paraná, ¿verdad? Ahí no sé. Perdone, pero no. El guaraní, no. Sobre el Chaco y el guaraní, hay una relación que es matricial, que es la cuestión del agua, ¿no? Yo diría que en la red acuífero guaraní, la cuestión esencial es la cuestión del agua. Y me parece que el acuífero guaraní es un símbolo muy, muy importante, aunque no haya una relación tan directa del acuífero guaraní. Vean que él está limitado acá, y acá tenemos la región. Entrecorta, Fernando. Tener cuidado, ¿no? ¿Perdón? No sé si soy yo, pero se me entrecortó lo último que dijiste con respecto a la relación. Ah, sí. Bueno, repito entonces, si oyes ahora. Bien, no te veo. Perfecto, sí, perfecto. Ajá. Entonces, me parece que la gran relación entre el acuífero guaraní y el Chaco, en esta relación, y acá en el Pantanal, es la cuestión del agua, ¿no? Entonces, yo diría que Red Acuífero Guaraní, como marca, como nombre, pero tal vez un subtítulo, una subleyenda, una consigna que sería en defensa del agua. Algo así, que sería lo que
tendría la relación. Pero la cuestión de las redes es también una cuestión de afinidad entre las instituciones y entre las personas que hacen parte de las redes. Nosotros no tenemos mucho, cuando proponemos una red, es un llamamiento, la motivación puede ser mayor para una o para dos redes, no sé, eso es una cuestión que ustedes que están que conocen los movimientos que se están procurando ahí acertar, van a tener que tratar más en función. La idea era lo más eficiente, ¿no? O sea, ver, estamos en ese discernimiento de ver qué es lo más, qué es lo más eficiente, pero como tú bien decís, el tema del agua es lo que sin lugar a dudas unifica. Me parece que el agua es lo que nos une. Estamos en los últimos 5 minutos, Luis Fernando, como para hacer un redondeo de esta primera charla del ciclo, pero seguramente no va a ser la última, contigo tampoco, no va a ser la última charla ni del ciclo ni del tuya, que te vamos a convocar en otras oportunidades para que nos ayudes a ver con esta claridad que nos ayudaste a ver hoy todos estos temas. Así que como para hacer un redondeo, después le damos la palabra a Rodrigo, que va a ser el cierre final. Bueno. También puede Daré cerrar. los últimos 5 minutos a Luis Fernando, Rodrigo. Se puede Me cerrar parece la presentación. Yo te quiero escuchar ahora, Rodrigo, por favor. Sí, por favor, cierra la presentación. Gracias. Entonces, gracias Luis por su ponencia que nos ayuda mucho a conocer y comprender el acuífero guaraní y también los sistemas acuíferos. Creo que esto es una cuestión muy importante para nosotros que estamos nos involucrando en la construcción de una red, ¿no? Gran Chaco y acuífero guaraní. Creo que ahora tenemos una buena noción que estamos construyendo una red que tiene el agua y su defensa como la gran cuestión. Y también, claro, los desafíos del modelo depredador de desarrollo, agroindustria, hidronegocios, etc. Y también, como una de las preguntas que tuvimos, que cuestionaba sobre la cuestión de la importancia del acuerdo Escazú. Y creo que ese es un tema también porque es uno de los instrumentos ambientales más importantes de nuestra región, América Latina, Caribe, etcétera, que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos al acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de las decisiones, en torno a la cuestión ambiental y acceso. Entonces, creo que así se ve la importancia para el Cono Sur. Y también digo que en este contexto del acuífero, no solamente desde el punto de vista de un reservorio, aceptando que existen tantas discusiones, ¿no?, sobre la potencialidad que tú nos decís muy bien, también el alcance, las complejidades de su configuración interior, sino también desde el punto de vista de las complejidades del funcionamiento del territorio y del agua a nivel subterráneo, a nivel superficial. Y también nos abrió una otra discusión que es
del funcionamiento del sistema Cuenca del Plata. Porque creo que así tenemos una visión más integrada dentro de la perspectiva de Laudato Si. El Papa propone que una ecología que afecta profundamente nuestras vidas, nuestra civilización, nuestras formas de actuar y pensar. Entonces, una ecología que incorpore el peculiar del ser humano en el mundo, sus relaciones con la realidad que lo rodea, y especialmente el aspecto que todo está interconectado. Entonces, creo que pensar en una red que tiene como objetivo lo territorio acuífero, en una visión más amplia de la cuenca del Río de la Plata, y también, especialmente, entonces, como símbolo de todo eso, es la defensa del agua. Entonces, contemplamos toda la realidad agrícola, urbana, extracción mineraria, hidronegocios que existen en una región también intensamente poblada, etc. Muchas gracias. Y como dice Roxana en el inicio, nosotros intentamos como grupo, sea aquellos de la familia franciscana, sea aquellos del movimiento católico global para el clima, de nos formarmos para ayudar en la construcción de la red. Entonces, estamos pensando en el ciclo. Este fue una mirada técnica desde Brasil. Pensamos hacer una mirada técnica desde Argentina, Paraguay, Uruguay, mas no se quedar ahí, porque no es suficiente solo, mismo que esas cosas son interconectadas. Estamos pensando en una mirada sociocultural, económica y política de esta región, de todo este territorio, para que así podamos tener una idea qué cosa intentamos. Es claro que si miramos la REPAM, si miramos la red de la América Central y otras que ahora es la forma como el CELAM piensa se organizar. Entonces, muchas gracias por la atención. Creo que fue un camino importante que nosotros hicimos, la oración inicial como una forma de nos colocarmos diante de esa que es la naturaleza y que nosotros somos uno de los elementos de la naturaleza. Y si queremos crear una gran fraternidad, una fraternidad universal, claramente tenemos que cambiar nuestro modo de ser, mas tenemos muchas luchas. A Luis, una otra vez, muchas gracias. Y solo como recuerdo, tenemos la grabación y la meteremos en YouTube de Movimiento Católico Global por el Clima y también de nuestros grupos. Y después diremos para quién con una correspondencia. Sí, tenemos todos los mails en la inscripción, así que esa va a ser nuestra forma de comunicación. Bueno, gracias a todos. Gracias por la participación. Estoy abierto a nuevas, por favor, cuando quieran, me llamen, que estaré pronto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Fabio. Bueno. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Grande abraço a todos de Brasil. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a Brasil y que no nos venga la Gracias. Muy bueno, este Roxana. chasco salteño. Gracias. Muy bueno. Bien.